En Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era un hábito que hubiera adquirido por el ejercicio frecuente, era una disposición que tenía por gracia y fue capacitado para hacer todo por el poder de un Cristo que moraba en él. Pero esto no debe interpretarse como si no hubiera limitación alguna. Debemos entender que ciertamente el apóstol en sí mismo no era omnipotente. Hay que entender el texto de acuerdo al contexto tratado. Lo que Pablo quiso dejar dicho es que él podía estar siempre contento en medio de todas las circunstancias y procesos que le tocara vivir. Podía sentirse bien en la adversidad y en la prosperidad, en medio de la pobreza y en medio de la abundancia. Este hombre de Dios, que debía cuidar de las iglesias, trabajar duramente para sobrevivir mientras predicaba y que era fuertemente atacado, sentía que podía vivir sin ofender a Dios con su actitud en medio de las limitaciones. Él estaba preparado para soportar todas las aflicciones, reproches y persecuciones por causa de su ministerio y la obra de Dios. Sí, podía sobrellevar de buena gana y alegremente el sufrimiento más grande y la muerte más cruel por causa de Cristo. Todas estas cosas podía hacerlas, no con sus propias fuerzas, porque ningún hombre era más consciente de su propia debilidad que él. Pablo aquí representa la conciencia última e ideal de lo que es ser cristiano. Lo primero que se necesita es despojarnos de la mera autosuficiencia, conocer nuestra debilidad, fallas, pecado y aceptar la salvación solo mediante la gracia gratuita de Dios en Cristo. El apóstol Pablo había aprendido todo de manera práctica y sabia. Él dijo: en todas partes y en todas las cosas he aprendido el secreto, tanto a estar saciado como a tener hambre, vivir en abundancia y sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto de esta victoria sobre todas las circunstancias, ya sean buenas o malas, fue Cristo. No era en su yo personal, sino en Cristo. Pablo sabía que en sí mismo no tenía fuerzas, sino que, por el contrario, su capacidad para la vida y en Dios provenía de su relación profunda y permanente con Jesús. Había aprendido a confiar plenamente en Él, confió en Él y anduvo en comunión con Él en la adversidad y, lo que es más difícil, en la prosperidad. Su fe siempre contó con Cristo y el Señor le guardó de ser descuidado e indiferente cuando estaba lleno y abundaba en todas las cosas, y le guardó de ser desanimado e insatisfecho cuando sufría privaciones. Había encontrado a Cristo suficiente en toda circunstancia. Esta es la vida feliz que también podemos vivir si Cristo es nuestro objeto y nuestro todo.